Apoyé a mi novio durante toda la carrera de medicina y me dejó por otra mujer cuando se graduó. El día que lo conocí tenía restos de café bajo las uñas, una mancha en la manga izquierda y exactamente $12 en mi cuenta de cheques, lo cual se sentía como una grosería, porque acababa de terminar un turno doble y ya estaba tratando de calcular si podía estirar una bolsa de arroz, unos huevos y un recibo de luz vencido para que parecieran una vida. Él estaba sentado en una mesa al fondo de la cafetería donde yo trabajaba por las mañanas, encorvado sobre una pila de libros de texto gruesos con esa cara cansada y seria que pone la gente cuando se esfuerza tanto por no desmoronarse que, sin querer, parecen arrogantes. Casi me cayó mal nada más verlo por esa misma razón. Luego me preguntó si podía rellenar su taza, y se disculpó por ocupar la mesa durante horas, y noté que le temblaban un poco las manos cuando buscó su cartera. No era por actitud, era por el estrés. Me contó que acababa de empezar medicina en una universidad estatal cercana. Primer año. 4 años por delante si lograba aguantar, y que estaba tratando de ver cómo sobrevivir a la parte que nadie romantiza. La colegiatura estaba más o menos cubierta con becas y préstamos, pero la vivienda, la comida, el transporte, las cuotas de laboratorio, todos esos feos gastos diarios que no salen en las fotos brillantes de aceptación, esos eran otra historia. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era lo más normal que había escuchado en toda la semana. Todos los que yo conocía sobrevivían a base de puros cargos ocultos. Yo trabajaba por las mañanas en la cafetería, por las tardes en una tienda de descuentos y hacía turnos de limpieza de oficinas cada vez que el equipo necesitaba manos extra después de que todos los que eran más ricos que nosotros ya se habían ido a casa. Se veía apenado cuando admitió que estaba considerando salirse si no lograba que las cuentas cuadraran. Recuerdo haberle dicho, probablemente con demasiada franqueza, que sería una estupidez renunciar si esto era lo único grande por lo que había luchado. Así empezó todo, sin fuegos artificiales, ni destino, ni ninguna de esas tonterías de las películas. Empezó con 2 personas cansadas hablando cerca de una vitrina de pan dulce, mientras mi jefa hacía como que no se daba cuenta de que yo llevaba demasiado tiempo ahí parada. Regresó al día siguiente, luego al siguiente, y para cuando finalmente me dijo que se llamaba Nolan. Yo ya le estaba apartando la orilla quemada de un panqué de café porque le gustaban los trozos de canela de las orillas y a mí me gustaba cómo sonreía cuando se le olvidaba estar a la defensiva. Me contó lo que fue crecer sin un peso, sobre sentirse siempre como el niño pobre más inteligente del salón y, de alguna manera, el más incómodo, sobre querer una vida que no dependiera de qué recibo podía esperar. Yo le conté lo suficiente sobre mí para que fuera justo. Mi madre había sido inestable de esa forma agotadora y cotidiana, no de la forma dramática de la que hacen documentales. Mi hermana se dio cuenta pronto de que ser encantadora la llevaba más lejos que ser confiable. Me fui de casa joven, salté de roomie en roomie, de contratos de renta malos a otros peores, y tuve un novio terrible que pensaba que pedir prestado significaba no devolver nunca nada. Y para cuando conocí a Nolan, ya me había convertido en el tipo de mujer que podía detectar un aviso de corte de luz a través del sobre antes de abrirlo. Empezamos a salir porque una noche me acompañó a la parada del camión después de mi turno, y yo estaba tan cansada que me senté en la banca y casi me pongo a llorar por nada. Literalmente por nada. Una agujeta rota. Él se sentó a mi lado y esperó a que se me pasara en lugar de intentar arreglarme. Y ese pequeño acto se sintió más íntimo que la mitad de los grandes gestos de los que la gente presume en Internet. Unas semanas después me besó afuera de mi edificio, y de ahí todo se movió rápido de esa manera peligrosa en la que pasan las cosas cuando la esperanza se mete de por medio. Empezó a quedarse más noches. Luego casi todas las noches. Entonces su cuarto cerca del campus se volvió inútil, caro e imposible. Me enseñó los números una tarde en el reverso de un ticket del súper. Yo le enseñé los míos. Y en medio de una conversación sobre la renta, los pases del camión, y si la pasta de caja contaba como un rasgo de personalidad, tomé la decisión que cambió mi vida. Le dije que si él podía mantener cubierta su colegiatura y concentrarse en la escuela, yo me encargaría del resto por un tiempo. No porque yo fuera rica. Apenas podía pagar mi propia vida, sino porque creía en el impulso, en el momento justo, en 2 personas jalándose mutuamente hacia un lugar mejor. Dije que podíamos vivir con poco ahora para poder respirar después. Dije que cuando terminara medicina, consiguiera una buena residencia y empezara a ganar dinero de verdad. Finalmente seríamos esa pareja que duerme a horas normales, compra el mandado sin entrar en pánico, y tal vez se casa en el juzgado con flores baratas y una cena que de verdad disfrutáramos. Me miró como si le hubiera dado oxígeno. Me dijo,
¿De verdad harías eso por mí? Y yo dije que sí, porque en ese entonces esa respuesta se sentía romántica en lugar de catastrófica. Grabó una nota de voz esa misma noche mientras yo lavaba los trastes, medio en broma y medio emocionado, dándome las gracias por creer en él, diciendo que estaba invirtiendo en nuestro futuro, diciendo que nunca lo olvidaría. Guardé ese mensaje por años. Ojalá pudiera decir que lo guardé a propósito. No fue así. Lo guardé porque escuchar a alguien sonar tan agradecido era adictivo. Así que hicimos nuestro pequeño trato. Él estudiaría como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo así era, y yo mantendría las luces prendidas, comida en la alacena y ese tipo de estabilidad frágil que permite que otra persona sueñe en grande. Empecé a tomar turnos extra de limpieza nocturna casi de inmediato. Empecé a dormir en fragmentos raros y a decirme a mí misma que este ritmo era temporal. Me decía que esto era temporal. Me decía que el amor a veces parece agotamiento antes de parecer comodidad. Me dije muchas cosas en ese entonces. Algunas incluso fueron ciertas por un tiempo. El primer año funcionó a base de cafeína, horarios de camiones y delirio, lo cual suena más duro de lo que se sentía en ese momento. En ese entonces, yo era extrañamente feliz. Miserable físicamente, claro, pero emocionalmente estaba llena de esa esperanza hambrienta, que hace que las cenas baratas se sientan como un deporte en equipo. Me despertaba antes del amanecer para preparar café y huevos si teníamos huevos, pan tostado si no, y en las semanas especialmente malas fingía que las galletas saladas con mantequilla contaban como desayuno, porque no quería que él empezara sus prácticas clínicas con el estómago vacío. Luego corría a la cafetería, de ahí directo a la tienda de descuentos y, tras un cambio rápido en el baño de empleados, me iba con el equipo de limpieza de oficinas por la noche. Me volví muy buena cargando desodorante, calcetines de repuesto y fingiendo estar más entera de lo que me sentía. Nolan estudiaba todo el tiempo, y honestamente, esa parte era real. No estaba fingiendo la carga de trabajo. Llegaba a casa con páginas subrayadas, términos complicados, historias sobre laboratorios de anatomía y esa mirada perdida de alguien que vive dentro de un examen permanente. En esos primeros meses, todavía se esforzaba. Eso importa, aunque haga que todo lo que vino después sea más desesperante. Me daba un masaje en los hombros mientras yo calentaba sopa de lata. Me escuchaba cuando yo me quejaba de que mi jefa les cortaba las horas a las personas que no le caían bien, que por lo visto era casi todo el personal. Me contaba datos curiosos de sus clases con una voz que lo hacía sonar como un niño presumiendo un proyecto de ciencias. Y yo me sentaba ahí con una sudadera de segunda mano oliendo a cloro y café, pensando, ok, esto está pesado, pero significa algo. No íbamos a ningún lugar caro porque obviamente no podíamos. Así que construimos toda una cultura privada con cosas que eran gratis o casi gratis. Veíamos películas viejas en una televisión heredada que tardaba años en prender. Compartíamos un postre de la sección de liquidación del súper cada viernes si la semana no había intentado matarme activamente. Caminábamos por el vecindario de noche cuando el departamento se sentía demasiado caliente y escuchábamos el ruido de los aires acondicionados de los demás. A veces hablábamos del futuro con un detalle vergonzoso. Él quería un departamento limpio, con ventanas grandes y un cuarto que pudiera ser su oficina. Yo quería un sillón que nadie hubiera rescatado de la banqueta y una cocina, donde los cajones se abrieran sin tener que mentar madres primero. Hablábamos del matrimonio como lo hace la gente cansada, no como un tablero de Pinterest de boda de fantasía, sino más bien como un día firmaremos unos papeles, comeremos pastel y dejaremos de tener miedo todo el tiempo. Empecé a decir que no a cositas sin siquiera darme cuenta. Una compañera de trabajo me invitó a tomar algo después del turno y dije que no podía. Mi hermana llamó para pedirme dinero prestado y me reí tan fuerte que se ofendió. Mi madre me dejó un mensaje de voz sobre cómo la familia se ayuda entre sí, lo cual era el colmo viniendo de una mujer que una vez vendió mi escritorio viejo cuando yo todavía vivía ahí porque necesitaba flujo de efectivo. Lo borré mientras esperaba el camión. Nolan me decía que yo era increíble, que nadie había creído nunca en él así, que cuando lo lograra, yo iba a descansar. Esa fue la palabra que usó, descansar, como si supiera exactamente cómo darme donde más me dolía, como si supiera que yo llevaba cansada desde la infancia. Para mediados de ese año, también estaba tomando algún turno ocasional de banquetes los fines de semana, sobre todo bodas y eventos de oficina donde gente con ropa limpia pedía más salsa sin mirar directamente a la persona que los estaba atendiendo. Llegaba a casa con sobrecitos de azúcar robados de las estaciones de café, porque azúcar gratis es azúcar gratis, y Nolan me abrazaba en la cama y me decía que estábamos construyendo algo. Le creí tanto que ahora casi me da pena.
Casi. Pero también creo que la gente es muy presumida sobre las cosas en las que nunca caería. Si nadie te ha amado nunca exactamente en el lugar donde te estabas muriendo de hambre, en realidad no sabes. El departamento era diminuto y siempre estaba o muy frío o muy caliente, pero se sentía como nuestro. Teníamos nuestras rutinas, sus libros regados por la mesa, mis uniformes colgados en las sillas para secarse porque la lavandería cobraba demasiado y las secadoras apenas servían. El frasco en la barra donde yo echaba el cambio y el dinero de emergencia. La lista en el refri con las fechas de pago escritas con plumón. Nos besábamos en la cocina, peleábamos por tonterías y nos reconciliábamos rápido. Una vez dijo muy bajito que no podía esperar a que yo ya no tuviera que vivir así. Y lo besé antes de que pudiera verme la cara porque de verdad me puse sentimental. Lo cual sí, suena patético ahora. Lo sé. Lo que no entendí en ese entonces fue que él amaba la comodidad del arreglo mucho más de lo que amaba el sacrificio que costaba. Aún así, ese primer año se sintió como la prueba de que las cosas difíciles se podían sobrevivir si dos personas hablaban en serio. Entré al segundo año comprometida y todavía creyéndome el sueño más de lo que debía. El segundo año fue cuando el dinero dejó de ser un estrés de fondo y se convirtió en algo vivo en el departamento, como moho que no podías terminar de tallar. Empezaron a aparecer cuotas por todos lados. Cuotas de laboratorio, cuotas de examen, materiales, equipo obligatorio, un libro de texto que costaba más que mi mandado del mes y que, al parecer, no se podía comprar usado porque ese profesor en particular cambiaba de edición como si fuera un rasgo de personalidad. Nolan llegaba a casa tenso, tratando de no sonar en pánico, y decía cosas como, «Odio pedirte esto, pero este sí es necesario». Y yo sentía que se me caía el estómago incluso antes de ver la cifra. Saqué mi primer préstamo personal en una hora de comida, sentada en una oficina apretada con luces fluorescentes y un hombre que no dejaba de teclear como si mi humillación financiera estuviera tardando demasiado. La tasa de interés era asquerosa. Firmé de todos modos. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que reprobara una materia obligatoria por una cuota que yo tal vez podría sobrevivir de alguna manera? Así es como funcionan estas trampas. Nadie te arrastra a ellas de forma dramática. Entras porque amas a alguien, porque hay facturas que pagar, porque la alternativa se siente peor. Luego sales con un plan de pagos amarrado a la espalda y te dices a ti misma que es temporal. Mi propia vida se hizo más y más pequeña en formas que apenas registré en tiempo real. Dejé de comprar comida afuera y me saltaba comidas tan seguido que mi cuerpo se acostumbró. Le mentía mucho a Nolan sobre cosas básicas. Decía que ya había comido. Decía que un recibo había salido más barato de lo esperado. Decía que un compañero me había dado aventón cuando en realidad me iba caminando porque necesitaba el dinero del pasaje para otra cosa. Él notaba algo, pero no la mayor parte. Y la parte de mí que quería que se diera cuenta seguía discutiendo con la parte de mí que se sentía orgullosa de protegerlo. Luego estuvo lo del estetoscopio carísimo. Todavía recuerdo eso, porque fue una de las primeras veces que sentí algo amargo bajo mi compasión. Mencionó que muchos estudiantes tenían mejor equipo, que ciertos profesores eran muy fijados con la presentación, que se sentía fuera de lugar. No me lo pidió directamente. Solo lo dijo con esa voz de decepción, y me pasé los siguientes 2 días pensando en eso mientras escaneaba camisas de oferta, y le sonreía a clientes que me hablaban como si yo fuera un mueble. Finalmente vendí la última cosa bonita que tenía de mi abuela, una pulsera de oro delgada que me dejó cuando murió. No era lo suficientemente valiosa como para cambiarme la vida, pero cubrió el equipo. Le entregué la caja esa tarde y se iluminó como un niño. Me besó. Me dijo que yo era increíble, y luego se pasó la siguiente hora tomándole fotos desde diferentes ángulos. Me fui al baño y lloré bajito, no porque me arrepintiera exactamente, sino porque acababa de cambiar la historia de mi familia por un objeto que él usaría frente a gente que nunca sabría lo que me costó. A los pocos meses de su segundo año, los cobradores empezaron a llamar de forma más agresiva. Siempre sabían, de alguna manera, cuál era el peor momento posible. Durante mi descanso, mientras estaba acomodando estantes, mientras estaba afuera en el frío esperando para checar entrada en el turno de limpieza, me volví buena susurrando. ¿Puedo hacer un pago parcial el viernes? Mientras fingía que solo estaba revisando un mensaje de voz. Una mujer me habló con ese tono de falsa simpatía que usa la gente cuando está a punto de amenazarte educadamente. Me metí al cuarto de limpieza después de esa llamada y me senté en una cubeta boca abajo durante 5 minutos mirando los palos de las escobas como si me fueran a dar un consejo de vida. No lo hicieron, por cierto. Emocionalmente, Nolan empezó a alejarse de formas pequeñas y fáciles de negar. No lo suficiente como para confrontarlo.
No lo suficiente como para hacer una lista clara, solo lo suficiente para hacerme sentir más sola en mi propio departamento. Siempre estaba cansado, siempre hundido, siempre distraído. Cuando hablaba, era sobre la escuela. Cuando yo hablaba, él escuchaba con media cara girada hacia una pantalla o un libro, o lo siguiente que tenía que hacer. A veces yo decía algo y sabía, por el silencio que seguía, que no había escuchado ni una palabra. Luego se disculpaba. Me besaba la frente, me decía que estaba fundido, y yo me tragaba mi dolor porque, técnicamente, no se equivocaba. Estaba fundido. Yo también lo estaba, pero solo uno de los dos seguía teniendo energía para el otro. Ese año trabajé enferma más veces de las que puedo contar. Fiebre, tos, infección estomacal, una roncha rara por los productos de limpieza. No importaba. Faltar a un turno podía significar no pagar la renta a tiempo, y eso significaba un cargo extra, y ese cargo podía significar que las fichas de dominó se cayeran durante semanas. Empecé a vivir en ese estado de casi pánico permanente que la gente pobre conoce demasiado bien, donde incluso un pequeño inconveniente tiene que tratarse como una tormenta que se avecina. A pesar de todo, seguía escuchando sus viejas promesas en mi cabeza. Cuando lo logre, cuando esto valga la pena, cuando finalmente puedas respirar. Me aferré tanto a esas palabras que me dejaron marca, incluso después de que él ya había empezado a convertirse en alguien más. Para el tercer año, Nolan había empezado a orbitar en un mundo diferente, y no lo digo de forma dramática. Me refiero literalmente a un conjunto diferente de habitaciones, personas, expectativas y reglas sociales. Había más cenas con compañeros, más grupos de estudio que por alguna razón se hacían en restaurantes caros, más eventos de relaciones públicas ligados a las prácticas, reuniones de la facultad, cosas de donadores, eventos relacionados con el hospital donde todos usaban colores neutros y hablaban con voces calmadas y pulidas. Empezó a hablar de entornos profesionales, de la forma en que habla la gente después de haber pasado suficiente tiempo cerca del dinero como para confundir la comodidad con el carácter. Al principio intenté apoyarlo. Claro que lo hice. Le planchaba sus camisas lo mejor que podía. Me aprendí los nombres de departamentos que ni entendía. Le preguntaba cómo le había ido en el evento, a quién había conocido, si se veía prometedor. Él respondía, pero vagamente, como si los detalles no fueran para mí. Una noche bromeé diciendo que tal vez yo debería ir a una de esas reuniones misteriosas, ya que al parecer estaba saliendo con un futuro doctor y todo eso. Se rió, pero hubo una tensión extraña en su risa, y dijo que probablemente sería aburrido para mí, que solo era gente hablando de chamba. Aburrido para mí. Dejé pasar esa. Y luego me enojé conmigo misma más tarde en la regadera porque se me quedó grabada toda la noche. Empezó a notar cosas de mí que nunca habían sido un problema antes. Mi acento, mi ropa, la forma en que hablaba con demasiada franqueza. Me hacía comentarios para pulirme. Tal vez dilo de esta manera. Tal vez no bromees así con ellos. Tal vez ponte el azul si vamos a algún lugar. Yo sabía distinguir entre la ayuda y la edición. La primera vez que aparecí cerca del campus sin avisar fue porque tenía un descanso entre trabajos y quería darle una sorpresa con la comida. Comida barata, obviamente, pero igual. Había preparado sándwiches, fruta y una de esas aguas minerales genéricas que le gustaban. Estaba afuera de uno de los edificios con un grupo de la escuela, todos con abrigos bonitos, riéndose de algo. Cuando me vio, su cara hizo un gesto rápido. No fue alegría, ni siquiera confusión. Fue molestia. Pequeña, pero real. Se recuperó rápido y se acercó, pero el daño ya estaba hecho. Agarró la bolsa, me dio las gracias con esa voz pública y tiesa, y apenas me presentó. Ella es Marisol, dijo, como si yo fuera una vecina pidiendo azúcar en lugar de la mujer que mantenía toda su vida unida con horas extra y Tylenol. Me quedé ahí sintiéndome demasiado visible y al mismo tiempo invisible, que es una combinación asquerosa si nunca has tenido el placer de sentirla. Más tarde dijo que yo estaba siendo injusta, que simplemente lo había tomado por sorpresa, que yo hacía que las cosas se pusieran incómodas porque la gente estaba a la mitad de una conversación. Tal vez. Pero ese día algo encajó. Empecé a notar qué tan seguido actuaba de una forma conmigo en privado, y de otra forma con la gente de la que quería aprobación. Ya no era solo estrés. Era selección. Estaba reacomodando su vida para que yo encajara solo cuando fuera conveniente y pareciera invisible cuando no lo fuera. También empezaron los tickets de gastos. Restaurantes elegantes, cargos de ballet, cócteles que no podría ni pronunciar aunque me pagaran. Siempre tenía explicaciones. El cumpleaños de un compañero. Alguien más lo invitó. Celebraciones grupales después de los exámenes.
Me decía a mí misma que no fuera paranoica porque los celos te pueden volver estúpida. Y yo me esforzaba tanto por no ser esa mujer, la sospechosa, la encimosa, la novia que resiente la ambición porque no entiende el mundo que ésta requiere. Me seguí editando a mí misma a la par de él. Esa fue probablemente la parte más humillante. No solo dejé que me moviera a las sombras. Yo misma ayudé a bajar las luces. Para cuando estaba entrando a su último año, yo estaba desesperada por algo concreto a qué aferrarme, y no me refiero solo al dinero. Me refiero al lenguaje, fechas, planes, pruebas de que la vida por la que nos habíamos desangrado juntos seguía siendo nuestra, y no solo un campo de entrenamiento del que él pensaba graduarse para dejarlo atrás. Saqué el tema del matrimonio un domingo por la tarde mientras doblaba la ropa en la cama, lo cual, viéndolo bien, tal vez era un escenario demasiado doméstico para una conversación que terminó conmigo sintiendo que se me partía el pecho. Pero bueno, no estaba pidiendo un anillo en ese segundo. No lo estaba arrastrando a una florería. Solo dije que tal vez deberíamos empezar a hablar en serio sobre los siguientes pasos, sobre cómo se veía el cronograma una vez que se graduara y tuviera un sueldo de verdad. Totalmente razonable. Perturbadoramente razonable, de hecho. Se puso rígido. No tengo espacio para esto ahorita. Siempre escoges los peores momentos. Los peores momentos, repetí. ¿Cuándo sería un buen momento exactamente? Cuando no esté bajo presión por entrar al hospital correcto y no arruinar mi futuro. Estás haciendo que todo se trate de nosotros. ¿De nosotros? Tenía uno de sus calcetines en la mano. Esto nunca se planteó como si fuera solo tu futuro. Tú dijiste que era nuestro. ¿Me prometiste? Suspiró de esa forma agotada y superior que te dan ganas de aventarle una lámpara. Tal vez estás demasiado enfocada en promesas que hicimos cuando éramos más jóvenes y no teníamos un peso. Tal vez deberías ser más realista sobre cómo cambian las prioridades de la gente. Realista. Esa palabra otra vez. Como si el realismo significara que yo me callara mientras él reescribía la historia en tiempo real. La pelea se puso más fea a partir de ahí porque dejé de intentar ser amable. Saqué a relucir los trabajos, la renta, los préstamos, el mandado, el hecho de que me había pasado años manteniéndolo vivo a base de comida barata y mal sueño. Dijo, yo nunca te pedí que hicieras todo eso. Que es una de esas frases que deberían venir con una etiqueta de advertencia, porque puede cambiar la forma en que escuchas cada recuerdo anterior. Literalmente me reí cuando lo dijo. No porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo se negaba a procesar tal nivel de crueldad estando sobria. Le pregunté si quería regresar y editar las notas de voz también, tal vez volver a grabar el agradecimiento con un tono más calmado. Me dijo que estaba siendo dramática. Luego, y esta es la parte que todavía repito a veces cuando quiero arruinarme el día, me dijo que tal vez si yo hubiera pasado estos años construyendo algo para mí misma en lugar de andar rondando su carrera, no me sentiría tan insegura ahora. Rondando su carrera. Ojalá pudiera decir que me levanté, di un discurso devastador y lo corrí en ese momento. No lo hice. Lloré. Bajito al principio, luego ya no tanto. Odio admitirlo porque a la gente le encanta la dignidad vista desde el futuro, pero la verdad es que lloré como llora la gente cuando se da cuenta de que ha estado hablando un idioma en una relación, mientras la otra persona ya se cambió a otro y se le olvidó avisar. Él se quedó ahí parado, irritado, sin consolarme, sin ser cruel de forma explosiva, simplemente frío. Eso era nuevo. El Nolan frío era peor que el Nolan enojado porque el enojo al menos implicaba emoción. El Nolan frío me miraba como si yo fuera un problema que tenía que gestionar. Después de esa conversación, algo cambió en el departamento que nunca volvió a ser igual. Se quedaba hasta más tarde en la escuela. Tomaba llamadas en otras habitaciones. Dejó de hacer incluso comentarios falsos sobre el futuro. La ternura se secó tan por completo que me daba vergüenza recordar que alguna vez estuvo ahí. Cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar algo decente, hacía comentarios sobre cómo no podíamos seguir comiendo como novatos de universidad para siempre. Cuando yo le señalaba que los novatos de universidad usualmente no estaban haciendo malabares con 2 trabajos, turnos extra y los sueños de un hombre adulto sobre sus espaldas, me acusaba de usar mis sacrificios como arma. Esa fue otra de sus jugadas favoritas para entonces. Convertir mi esfuerzo en manipulación en el segundo en que yo esperaba que significara algo. Mientras tanto, yo me seguía hundiendo. Había que pagar la renta. Había que pagar los préstamos. Mi cuerpo se sentía más viejo de lo que era. Mi madre llamó un día preguntando si podía ayudar a mi hermana con un depósito porque se había quedado sin trabajo otra vez. Y de verdad me empecé a reír tan fuerte que me tuve que sentar en el piso. El tipo de risa que suena a 1 milímetro de un colapso nervioso. La familia, al parecer, solo cuenta cuando quieren algo.
Esa parte nunca cambia. En algún momento de ese último año, empecé a ver la verdadera forma de lo que me había pasado. No simplemente había apoyado a una pareja durante una etapa difícil. Había construido toda una plataforma con mi propia vida y lo había invitado a pararse sobre ella hasta que pudiera alcanzar un mundo donde ya no me necesitaba. Y porque lo amaba, porque no soy lo suficientemente orgullosa como para fingir que no, me quedé en ese departamento intentando rescatar la versión de él que una vez me había mirado a los ojos y dicho que estábamos construyendo algo juntos. Él ya se había ido. Yo simplemente no me había dado cuenta todavía. Cuando se graduó de medicina y entró a un programa de residencia en un hospital respetado, aún así le hice una celebración. Esa frase sola debería calificarme para algún tipo de grupo de apoyo. Usé lo último de dinero libre que me quedaba después de la renta para comprar adornos baratos, un pastel del súper y esas charolas de plástico que hacen que la comida se vea más planeada de lo que es. Limpié el departamento de arriba a abajo, aunque había trabajado la noche anterior y me punzaban las rodillas. Me dije que tal vez esto reiniciaría las cosas, que tal vez una vez que se quitara la presión de la escuela, volvería a ser el mismo, que tal vez miraría a su alrededor, vería lo que yo había hecho y se sentiría avergonzado de lo distante que se había vuelto. La esperanza puede hacer que una mujer decore su propia humillación con serpentinas. Vinieron unos cuantos compañeros de trabajo y excompañeros de clase, además de 2 personas de mis trabajos que de verdad me querían lo suficiente como para aparecerse con platos de papel y emoción genuina. El departamento se veía exactamente como lo que era. Un lugar apretado pagado por una mujer que había estado sobreviviendo, no posando. Nolan entró, echó un vistazo y vi cómo le cambió la cara antes de que pudiera ocultarlo. Vergüenza. Me dio las gracias, pero con una rigidez, como si estuviera tratando de no reaccionar demasiado fuerte frente a los testigos. El resto de la noche se la pasó flotando. Nunca se quedó a mi lado. Ni una sola vez me pasó el brazo por los hombros para decir, «Esta es la mujer que me trajo hasta aquí». Me presentó a una compañera como, «Marisol, nos conocemos de toda la vida», lo cual técnicamente era cierto de la misma forma que llamar a un incendio un problema de temperatura. Es técnicamente cierto. Una de mis amigas de la tienda de descuentos me abrazó y me susurró, «Amiga, ¿estás bien?», mientras fingía admirar el pastel. Así de obvio era. Toda la noche pareció preocupado por cuidar las impresiones. Sus compañeros estaban bien vestidos sin que pareciera que se habían esforzado, lo cual es una señal de clase por sí sola. Hacían ese tipo de preguntas suaves que hace la gente cuando no sabe qué hacer con un entorno que está por debajo de sus expectativas. Que dónde pensaba vivir ahora que iba a empezar en el hospital, que si se iba a quedar mucho más tiempo por esta zona, que si había considerado opciones más cercanas. Él les respondía como si yo no estuviera parada a 1 metro de distancia. Me sentí como personal no remunerado en mi propio evento. En un momento salí de la cocina y escuché a uno de ellos bromear diciendo que el sueldo de residente al menos lo sacaría de la vivienda para principiantes. Y Nolan se rió. No de forma educada, no de forma nerviosa. Se rió como si estuviera de acuerdo. Después de esa noche, empezó a gastar dinero en sí mismo de una manera que me daba mareo de verdad. Mejor ropa, zapatos más caros, un reloj que, según él, importaba para su imagen profesional. Aunque no entiendo cómo dar la hora en un hospital, requiere tragarse todo mi presupuesto para el súper. Cambió su celular viejo aunque servía bien. Se cortaba el pelo más seguido. Empezó a comprar lociones que se quedaban pegadas en nuestro baño como la ambición y las malas decisiones. Cada compra venía con una justificación. Tenía que verse como tal. La gente nota esas cosas. Las primeras impresiones importan. Mientras tanto, los cobradores me seguían llamando a mí, no a él, porque todo el papeleo feo vivía bajo mi nombre. Una tarde le dije que un acreedor estaba amenazando con acciones legales si no hacía un pago más grande ese mes. Apenas levantó la vista de un mensaje en su pantalla y dijo que no podía seguir rescatándome de cada desastre del pasado cuando él necesitaba establecerse. Lo miré durante tanto tiempo que finalmente se sintió incómodo. ¿Cada desastre del pasado?, repetí, porque quería asegurarme de que la crueldad hubiera llegado en su forma final y no estuviera escuchando mal. Se talló la frente y dijo que no lo decía en ese sentido. ¿Qué es lo que dice la gente cuando absolutamente lo decía en ese sentido, pero odia el eco de su propia voz? También empezó a quedarse fuera hasta más tarde después de los turnos. Al principio era fácil de creer porque los hospitales son brutales y los horarios son un caos. Decía que había cenas de equipo, tragos después de días largos, obligaciones sociales que lo ayudaban a encajar. Yo quería apoyarlo y además estaba tan cansada que apenas podía pensar.
Así que me tragaba mis sospechas y seguía haciendo lo que siempre había hecho: trabajar, pagar, ajustar, esperar, hacerme pequeña. A veces llegaba después de la medianoche oliendo a jabón caro y a aire de bar. A veces apenas se me acercaba antes de bañarse. Seguíamos durmiendo en la misma cama, técnicamente, pero la relación había empezado a sentirse como uno de esos contratos de renta donde una persona ya se mudó mentalmente meses antes de que aparezcan las cajas. La peor parte fue cómo me empezó a dar vergüenza mi propia necesidad. Quería que me reconociera tanto que me hacía sentir pequeña. Quería que dijera en voz alta, a quien fuera, a mí, a una pared, que yo importaba en la historia de su éxito. Quería que mirara los recibos en la barra y dijera: yo me encargo de esto ahora, descansa. ¿Se acuerdan de eso? Su palabra. En lugar de eso, se alejó más hacia esta versión pulida de sí mismo, mientras yo seguía arrastrando los restos de la versión que había ayudado a construirlo. Hay un tipo específico de soledad al darte cuenta de que alguien sigue aceptando tu trabajo mientras ya rechaza tu lugar en su futuro. Viví en esa soledad durante semanas, antes de ver la primera prueba contundente de que no había sido lo suficientemente paranoica. Los vi en el salón de baile de un hotel porque, al parecer, a la vida le gustan las payasadas cuando se trata de romper corazones. Yo había tomado un turno extra de banquetes para un evento corporativo, una de esas noches relucientes de relaciones públicas donde todos llevan gafetes, platos diminutos y opiniones sobre vinos que no cultivaron ellos mismos. Llevaba un uniforme negro de mesera con zapatos que me apretaban y una de esas sonrisas falsas y neutras que aprendes en el trabajo de servicio. Y ya estaba de mal humor porque mi jefa había cambiado el montaje 2 veces y alguien de traje me había tronado los dedos como si estuviera llamando a una mascota. Entonces miré hacia la entrada y ahí estaba Nolan. No estaba solo. La mujer a su lado se veía exactamente como el tipo de vida que él había empezado a probarse. No porque fuera más guapa que yo en ningún sentido objetivo de cuento de hadas. Ya estoy muy vieja para esas tonterías, sino que se veía cara en ese sentido relajado y heredado. Su vestido le quedaba como si hubiera sido elegido para ella, no casado bajo luces fluorescentes después de un descuento. Su pelo se veía impecable de esa forma en que se ven las cosas que requieren mucho esfuerzo cuando hay dinero de por medio. Se estaba riendo de algo que él dijo, y él se inclinaba hacia ella con ese calor abierto y atento que no había visto dirigido a mí en tanto tiempo que mi cuerpo lo reconoció antes que mi mente. Luego le tocó la espalda baja. Luego, un poco más tarde, cuando pensaron que nadie estaba poniendo atención, la besó. No tiré la charola, ni me puse a llorar, ni hice una escena. Solo me quedé congelada un segundo horrible y luego seguí moviéndome porque cuando trabajas en empleos así, tu cuerpo aprende a obedecer antes de que tu corazón se dé cuenta. Llevé bebidas a una mesa mientras me zumbaban los oídos. Les sonreía a extraños. Me quedé cerca de una estación de servicio fingiendo doblar servilletas, mientras observaba en secreto al hombre al que había mantenido por años, cortejar a otra mujer como si nunca hubiera llegado a casa conmigo, oliendo a cloro y a cansancio. Se veía más ligero con ella. Eso fue lo que me dio ganas de gritar. Ligero. Como si yo hubiera sido el peso y no la razón por la que él estaba parado en ese salón. Tomé una foto. Solo una. Me temblaba tanto la mano que me sorprendió que saliera clara. Ellos cerca de la barra, su cara girada hacia la de ella, su mano todavía en su espalda. Luego guardé mi celular porque de verdad pensé que iba a vomitar. Terminé el turno como pude. No recuerdo la mayor parte. Recuerdo a alguien pidiendo más hielo. Recuerdo que el olor a pollo asado me daba náuseas. Recuerdo haberme encerrado en un cubículo del baño como por 3 minutos y haberme quedado mirando mis propios zapatos como si le pertenecieran a otra mujer, una que hubiera tomado mejores decisiones y que, por lo tanto, no estuviera trabajando en ese momento en el lugar donde su novio estaba presentando su nueva vida a donadores y colegas. Llegó a casa cerca del amanecer. Yo estaba sentada en el sillón a oscuras con todas las luces apagadas porque no confiaba en mí misma para no hacer algo dramático si me quedaba en el cuarto. Olía a loción y al perfume de alguien más y a esa dulzura de noche-tarde que siempre tienen los hoteles, como a dinero y aire acondicionado viejo. Dijo que se había quedado atrapado en una cosa de trabajo que se alargó. Yo solo lo miré. Él siguió hablando. Un turno largo, luego unos tragos, luego relaciones públicas. Luego uno de los directivos quería presentarlo con otros. Mentira tras mentira, soltadas con naturalidad, como si pensara que los años me habían entrenado para aceptar cualquier forma de realidad que él me ofreciera. No lo confronté en ese segundo porque estaba demasiado atónita, y si soy honesta, demasiado estratégica. Eso me sorprendió de mí misma. Usualmente cuando me duele algo, reacciono de inmediato.
Digo lo que pienso. Hago la llamada. Mando el mensaje y me arrepiento 12 minutos después. Pero esa noche solo asentí una vez, y dije que estaba cansada. Él se bañó y se metió a la cama. Yo me quedé en el sillón hasta que empezó a salir el sol, y luego me levanté. Preparé café con las manos que no dejaban de temblar, y empecé a notar cada mentira que había estado ahí a plena vista. Los siguientes días investigué discretamente, revisé lo que pude revisar, observé cómo se movía. Hice una pregunta cuidadosa aquí y otra allá. No tardé mucho en enterarme de que la mujer era la hija de algún empresario local con suficiente dinero y conexiones como para que a Nolan se le iluminaran los ojos desde el otro lado de la habitación. Ella nunca había tenido que trabajar de verdad, por lo que pude ver. Flotaba de un patronato de caridad a otro, comités de planeación de eventos, recaudaciones de fondos para hospitales, todo ese mundo pulido de poder suave y uñas impecables. No era solo una relación pasajera, era un puente. Esa comprensión dolió más que el engaño por sí solo. Si simplemente se hubiera acostado con alguien por egoísmo, eso habría sido feo pero ordinario. Esto era otra cosa. Esto era una estrategia de ascenso social con coqueteo incluido. No solo me estaba traicionando físicamente, estaba reorganizando toda su identidad alrededor de una mujer más útil, una cuya presencia hacía que su nueva vida fuera más fácil de explicar y más impresionante de habitar. Empecé a entender, con una claridad fría que me revolvió el estómago, que yo me había convertido en la historia de origen secreta y vergonzosa. El borrador. La persona que no mencionas cuando estás tratando de venderle a todo el mundo una versión más limpia de ti mismo. Cuando finalmente lo confronté, le enseñé la foto primero, sin preámbulos, sin discursos dramáticos, solo la imagen en mi celular entre nosotros en la mesa de la cocina. Su cara cambió, luego se endureció. No fue culpa, fue enojo. ¿Me seguiste?, dijo inmediatamente. No mames, Marisol, tomándome fotos, eso es invasivo, estás loca. Me reí. Esa risa espantosa que había empezado a soltar con él. Yo estaba trabajando. Tú estabas engañándome. Verbos diferentes. Esto no es lo que parece. No empieces, lo interrumpí. La besaste. Tu mano estaba en su espalda. Intenta otra vez. Se echó para atrás de la mesa tan rápido que la silla rechinó. Tal vez necesitamos repensar todo si esta es la persona en la que te estás convirtiendo. En la que me estoy convirtiendo, repetí despacio. La persona que te atrapó. En esa me estoy convirtiendo. En la que yo me estaba convirtiendo. Como si la traición le hubiera pasado a él. Después de esa confrontación, agarró algo de ropa y se fue, quedándose con un compañero de clase por 2 noches. Mandó un mensaje diciendo que necesitaba espacio porque las cosas se habían vuelto tóxicas, lo cual casi me impresionó por su descaro. Tóxicas. Ajá. Me fui a trabajar, llegué a casa. Me quedé mirando el departamento y sentí la rabia recorriéndome en oleadas raras. No limpias ni empoderadoras, solo agotadoras. Quería romper cosas. Quería suplicar. Quería llamar a su supervisor y a mi madre y a la luna. En lugar de eso, hice una lista de todo lo que había en el departamento que técnicamente me pertenecía, que era casi todo. Eso me calmó más de lo que cualquier ejercicio de respiración lo ha hecho jamás. Al tercer día, mientras él seguía fuera, abrí nuestra laptop compartida en casa porque necesitaba un recibo viejo para la renta, y sus mensajes estaban ahí porque, al parecer, el brillante futuro doctor no había cerrado su sesión correctamente. Sé que algunas personas se horrorizarán por lo de la privacidad en este punto. Pero ahórrenmelo. La privacidad no es sagrada después de que la usas para construir una segunda vida con mi dinero. Le di clic. Claro que le di clic. Lo que encontré, de alguna manera, logró ser peor que lo del hotel. La relación con esa mujer llevaba meses. Y no meses casuales. Meses de construir una historia completa. Había apodos cursis. Había planes. Había mensajes de él diciendo que finalmente se sentía comprendido. Lo cual, wow, gracias. Ese sí me dolió. Había ensayos largos sobre sus ambiciones, sus frustraciones, su creencia de que ya había superado viejas circunstancias. Ella no le preguntaba nada práctico y reaccionaba a todas sus tonterías como si estuviera dictando una profecía. A él le encantaba eso. A los hombres siempre les encanta eso. Y entrelazada en esos mensajes, había una versión de mí tan distorsionada que tuve que leer algunas líneas 2 veces. En su versión, yo era básicamente una obligación desgastada, una mujer de un capítulo viejo. Insinuaba que apenas estábamos juntos en un sentido real. En un mensaje escribió que se había vuelto imposible hablar conmigo porque yo resentía su éxito. En otro dijo que nuestra relación llevaba mucho tiempo muriendo,
lo cual era interesante considerando que seguía comiendo la comida que yo pagaba y durmiendo en mi cama todas las noches. Las partes más asquerosas eran los mensajes a sus amigos. La describía a ella como el tipo de pareja que encajaba con la vida en la que estaba entrando. Decía que ella sí cuadraba. Decía que yo me veía agotada todo el tiempo y que llevaba la energía de la lucha a todas las habitaciones. Llevaba la energía de la lucha. Me senté ahí en nuestro departamento, con el escurridor de platos quebrado y el aviso de luz vencido y las cortinas baratas que yo había cosido a mano, y pensé, sí, Nolan, esa lucha sería la que te pagó la carrera de medicina. También había tickets, regalos, cenas, aventones, pequeños gestos caros, todos comprados con el sueldo que se había negado a usar para ayudarme a ponerme al corriente, con las deudas creadas mientras lo mantenía. Ese fue el momento en que algo en mí finalmente se enfrió. No sanó. No se fortaleció. Se enfrió. Lo suficiente como para volverme práctica. Imprimí capturas de pantalla en un lugar de copias en mi descanso de la mañana siguiente. Pagué con monedas y me sentí desquiciada haciéndolo, pero también extrañamente firme. Hay poder en el papel. Una mentira digital todavía puede intentar escabullirse. Una impresa solo se queda ahí mirándote. Cuando regresó esa tarde, tenía sus maletas listas junto a la puerta. No todo, porque de algunas cosas necesitaba ayuda para identificarlas, pero lo suficiente como para que quedara claro el punto. Echó un vistazo y dijo, ¿qué es esto? Con ese tono calmado que usa la gente justo antes de convertirse en la víctima de su propia biografía. Le dije que era su proceso de mudanza. Dijo que él vivía ahí. Yo dije que no, que en realidad yo vivía ahí, pagaba ahí, firmaba ahí, y al parecer financiaba su capacidad de ponerme el cuerno desde ahí. Intentó pasar al modo conversación, preguntando si no podíamos hacer esto de una forma menos extrema. Le entregué una carpeta con las capturas de pantalla. Se puso pálido, y esa fue la primera expresión facial verdaderamente satisfactoria que le había visto en meses. Peleamos durante más de una hora. Me acusó de violar su privacidad, de manipular la narrativa, de aferrarme a promesas de cuando éramos jóvenes y decíamos cosas impulsivas. Yo lo acusé de usarme, de mentirme, y luego de intentar borrarme una vez que mi utilidad ya no cuadraba con sus ambiciones. ¿De verdad dijo que yo estaba actuando como si me mereciera ser dueña de todo su futuro porque lo ayudé cuando las cosas estaban difíciles? Lo ayudé. Otra vez con ese lenguaje para minimizarlo, como si le hubiera prestado una chamarra en lugar de financiarle la vida. En un momento le pedí que dijera la frase en voz alta. Me mantuviste por años y te pagué engañándote y fingiendo que me dabas vergüenza. Se negó, porque una vez que planteas las cosas con honestidad, dejan de sonar defendibles. Luego dijo la cosa más cruel que me había dicho jamás. Me dijo que yo había desperdiciado mis mejores años, apostando por un hombre que nunca me amó de la forma en que yo lo amé a él. No con rabia exactamente, con claridad, como si pensara que yo necesitaba la verdad. Recuerdo haberme agarrado del borde de la barra tan fuerte que me dolieron las uñas. También recuerdo notar, absurdamente, que uno de los focos de arriba estaba parpadeando y pensar que quería cambiarlo desde hacía semanas. El cerebro es raro en las crisis. Se agarra de los pendientes porque la realidad es demasiado fea. Le dije que se largara. Bien, esta vez. No de forma teatral. No de vete a que se te pase el coraje. Que se largara. Amenazó con pelearme el lugar hasta que le recordé que el contrato de renta estaba a mi nombre. Los servicios estaban a mi nombre, y que si quería que esto se hiciera público entre sus impecables colegas, yo estaba disponible para discutir detalles. Eso pegó. Ya estaba a mitad de camino en su nueva vida, y un escándalo era inconveniente. Metió algo de ropa a las maletas. Murmuró que yo era imposible y se fue con esa rectitud que solo los infieles parecen poder invocar cuando se les da la gana. El departamento se quedó en silencio después. Un silencio devastador. Me senté en el piso y lloré tanto que me dolieron las costillas. Luego me preparé un té porque no sabía qué más hacer, lo cual se sentía ridículo. Pero el té es lo que hace la gente cuando las cosas están lo suficientemente mal como para ser estúpidas. Me quedé mirando todos los años que seguían ahí en el cuarto. Las tazas despostilladas. El librero. El hundimiento en el cojín del sillón donde se quedaba dormido estudiando, cuando todavía dejaba que yo importara. Él se había ido, pero la deuda no. El dolor no. Los recibos definitivamente no. Estaba sola con la factura de haberlo amado. A la mañana siguiente fui a una clínica legal gratuita en un centro comunitario a 2 camiones de distancia, porque el pánico finalmente había evolucionado a logística. Apenas había dormido. Tenía la cara hinchada, el estómago revuelto,
y cargaba una carpeta que hacía un suave sonido de papel cada vez que me movía, lo cual de alguna manera se sentía más digno que el desastre emocional que traía adentro. La abogada voluntaria era una mujer con ojos cansados y un cardigan que se veía que ya había pasado por mucho. Confié en ella de inmediato. Tal vez porque no me dio esa sonrisa de lástima que usa la gente cuando asume que fuiste ingenua y que debiste haberlo sabido. Solo hizo preguntas. ¿Quién estaba en el contrato? ¿Quién pagaba qué cuentas? Si había pruebas escritas de promesas financieras. Si él había vivido ahí de forma continua. Si me sentía físicamente insegura. Preguntas prácticas. Benditas preguntas prácticas. Le conté todo, incluyendo las partes humillantes. Los trabajos, los préstamos, el mandado, los años de cubrir la renta y los servicios y el transporte mientras él estudiaba, las notas de voz, los mensajes, el engaño, la forma en que ahora intentaba replantear todo como si yo hubiera tomado decisiones independientes que él nunca pidió. Escuchó, tomó notas y dijo algo que me dio más firmeza de la que esperaba. Dijo, la gente como él siempre confía en la informalidad. Creen que si el amor lo tocó, el registro desaparece. Me explicó que demostrar una obligación financiera entre parejas que no están casadas era complicado. En nuestro estado no había concubinato automático que me diera derechos de esposa. Pero podría haber un caso por enriquecimiento injusto si podía demostrar un patrón claro, promesas explícitas de pago, dependencia documentada de esas promesas, y evidencia de que él sabía que yo me estaba endeudando específicamente para apoyarlo mientras él avanzaba en su carrera. Me advirtió que no era garantía, que los jueces podían verlo como regalos voluntarios entre pareja, pero dijo que los mensajes y los recibos eran lo suficientemente fuertes como para intentarlo. Más importante aún, dijo que incluso el solo hecho de presentar la demanda crearía un registro público y presión, lo cual a veces importaba más que el resultado legal en sí. Casi me pongo a llorar ahí mismo en la oficina porque sí, exactamente. La informalidad había sido su escudo. Toda nuestra relación había vivido en ese espacio suave entre el romance y el trabajo no pagado, donde todo se siente demasiado íntimo para documentarlo hasta el día en que necesitas pruebas de que no te estabas imaginando el intercambio. Legalmente, la situación no fue mágica. Fue muy clara en eso. Esto no era una película donde yo podía reclamar dramáticamente cada peso y ver a un juez dar un discurso sobre la justicia mientras él se encogía de vergüenza. Pero el contrato de renta era mío, así que sacarlo era sencillo si manejaba los avisos correctamente. En cuanto al dinero, dijo que podría haber un camino si lograba demostrar un patrón de dependencia, promesas explícitas y contribuciones documentadas ligadas directamente a la expectativa mutua que él había fomentado. No garantizado, no bonito, pero lo suficientemente posible como para perseguirlo. Lo posible era todo lo que tenía. Así que empecé a juntar todo. Cada pago de renta, recibo de luz y agua, ticket del súper, recarga del pase del camión, transferencia, compra de libros, costo de equipo, cuota de laboratorio, pago de emergencia. Escarbé en carpetas de correos y mensajes viejos como una arqueóloga de mis propias malas decisiones. Incluso encontré esa nota de voz de la primera noche, su voz agradecida y joven, prometiendo que me cuidaría una vez que lo lograra. Se la mandé a mi abogada con las manos temblorosas. Mientras más juntaba, más asco me daba. No era solo el total, aunque el total era de terror. Era la forma de mi vida emergiendo en el papel. Año tras año de yo trabajando, pagando, compensando, ajustando, mientras su futuro se volvía más limpio y brillante y el mío se desgastaba por las orillas. Encontré mensajes viejos de él, dándome las gracias, diciendo que no podría haber hecho esto sin mí, diciendo que una vez que estuviera ganando, me cuidaría de la forma en que yo lo había cuidado a él. Había suficientes de esos como para que sus negaciones de después parecieran no solo falsas, sino insultantes. Unas semanas después, también tomé una de las decisiones más problemáticas de mi vida. Tal vez la más problemática después de haber salido con él en primer lugar. Escribí lo que pasó en una página comunitaria local usando una cuenta desechable. No puse su nombre, no puse su foto, no mencioné el hospital directamente. No estaba tratando de que me demandaran hasta dejarme en la calle, pero escribí la historia con detalle, suficiente detalle como para que cualquiera que conociera bien la situación pudiera atar cabos. Escribí sobre apoyar a una pareja durante la carrera de medicina, matarme trabajando, recibir promesas de un futuro, y luego ser desechada por alguien con más dinero, una vez que el título y el estatus estuvieron asegurados. Incluí recibos borrosos y capturas recortadas para demostrar que no me estaba inventando todo después de una pelea dramática. Luego lo publiqué e inmediatamente sentí que iba a vomitar.
Esperaba tal vez unos cuantos comentarios y que luego se perdiera en el olvido de Internet. En lugar de eso, se regó. No viral en el sentido nacional de salir en la tele. Nada exagerado, pero lo suficientemente local y rápido como para volverse su propio clima. Varias mujeres compartieron sus historias. Hombres compartieron historias sobre hermanas o madres que habían cargado a alguien de la misma forma. Extraños discutían sobre si el trabajo emocional cuenta cuando no hay contratos. Algunas personas me echaron la culpa por tonta, lo cual, bueno, ya sabía que venía. Pero suficiente gente reconoció el patrón como para que la publicación ganara tracción más allá del grupito de chismes de siempre. A la gente le sorprende menos un engaño que una estafa reconocible disfrazada de romance. Veía los comentarios tarde en la noche con una mezcla de vindicación y vergüenza. Vindicación porque finalmente me estaban creyendo de una forma que no requería que yo suplicara. Vergüenza porque incluso la exposición anónima me hacía sentir desnuda. Mi hermana me mandó un mensaje después de que alguien le mandó las capturas y me preguntó: «Por favor, dime que esto no es sobre ti», que fue una respuesta familiar tan perfectamente egocéntrica que me reí en la fila del súper y asusté a la cajera. Mi madre llamó para decir que estaba ventilando asuntos privados públicamente y arruinando mi propia reputación. Mi propia reputación. Le pregunté si recordaba la parte en la que me habían dejado vacía financieramente y me habían engañado. Dijo que por eso mismo debería mantener la cabeza baja, porque la gente juzga más duro a las mujeres. Ahí estaba. El lema familiar disfrazado de consejo: absorbe el golpe en silencio. Luego, la otra mujer se enteró. No por mí directamente. Por alguien de su círculo que reconoció lo suficiente de la historia como para hacer preguntas. Esa parte se movió rápido. Nolan aparentemente le había contado una versión muy pulida de su vida. Un hombre hecho a sí mismo, que superó las dificultades solo. Una relación vieja que quedó en una vaga tristeza no resuelta, pero básicamente terminada. Sin mención de la mujer pagando la renta mientras él estudiaba. Sin mención de años de apoyo, promesas, dependencia o el hecho de que había salido de una vida usando la columna vertebral de alguien más para luego llamarlo excelencia individual. Según una cadena de chismes que finalmente me llegó, ella lo confrontó y las cosas salieron mal. Su familia también. Resulta que a la gente rica no le encanta descubrir que un hombre profesional cuidadosamente empaquetado ha estado mintiendo de formas que podrían volverse vergonzosas en eventos de caridad. Eso no me sanó. Para que quede claro, la decepción de los demás no es una venda. Pero enterarme de que su pequeño ascenso social había tenido turbulencias porque se filtró la historia de fondo, eso me dio suficiente energía para seguir. Ya no solo estaba llorando en el departamento, estaba organizando, archivando, imprimiendo, construyendo mi propia versión de un registro antes de que él pudiera terminar de borrarme del registro público. El caso en sí no fue glamuroso. Quiero decir eso porque la gente se vuelve extrañamente adicta a las fantasías de juzgado cuando escucha palabras como demanda o audiencia. Los procesos legales reales, especialmente para la gente común, son mayormente cuartos con luces fluorescentes, papeleo, reprogramaciones, náuseas por estrés, y aprender que la justicia a menudo es simplemente quien tiene la paciencia de seguir documentando. Nolan contrató a un abogado más rápido de lo que esperaba, lo cual me dijo dos cosas de inmediato. 1. Tenía miedo. 2. Tenía recursos disponibles para defenderse que, por alguna razón, nunca habían existido cuando yo necesitaba ayuda para pagar las deudas de sus años de estudio. Qué padre por él. Su lado intentó el ángulo obvio primero. Todo lo que yo hice fue voluntario. No había un contrato ejecutable. Las relaciones implican apoyo todo el tiempo. Los adultos toman decisiones. Nadie me obligó a trabajar turnos y empleos extra. Todas eran frases técnicamente plausibles si les quitabas el contexto, la historia, y la pila de mensajes donde él describía repetidamente el arreglo como algo que me pagaría una vez que pudiera. Ese era el asunto con Nolan. Siempre confió en la vibra. Confió en que la gratitud fuera demasiado íntima para preservarse, en que el sacrificio fuera demasiado emocional para cuantificarse, en que mi vergüenza fuera más fuerte que mi memoria. Desafortunadamente para él, yo me había vuelto tan avergonzada como organizada, que es una combinación peligrosa en una mujer con acceso a una fotocopiadora. En una audiencia, su abogado intentó pintarme como una ex resentida, usando comunicaciones viejas como arma después de un truene. Sentí que se me calentaba la cara, ese familiar cóctel de pánico y rabia. Luego mi abogada, con toda la calma, presentó mensajes impresos, con años de diferencia, donde Nolan se refería explícitamente a mi apoyo financiero como una inversión en nuestro futuro, y prometía compensarlo
una vez que empezara a ganar dinero. Presentó registros que mostraban su dirección, mi contrato de renta, mis pagos, el patrón recurrente de yo cubriendo sus gastos de vida mientras él avanzaba. No necesitó un discurso dramático, solo apiló pruebas. Ver eso fue extrañamente íntimo, como ver a alguien traducir mi agotamiento a un lenguaje que las instituciones de verdad respetaban. La presión sobre él creció desde más de un lado. El compromiso, por lo que supe, se disolvió discretamente. No con un gran escándalo público, solo con un enfriamiento repentino, anuncios pospuestos y luego nada. Se veía peor en las audiencias de lo que nunca se vio en nuestro departamento, lo cual sé que es mezquino disfrutar, pero lo disfruté. Demándenme. Bueno, mejor no. Tenía esa cara demacrada e irritable de alguien que está aprendiendo que la reinvención funciona mejor cuando nadie del primer borrador guarda los recibos. Algunos colegas aparentemente conocían pedazos de la historia para entonces. No lo suficiente como para destruir su carrera ni nada extremo, pero lo suficiente como para que la narrativa brillante a su alrededor tuviera rayones. Eso le importaba a él más de lo que creo que el dinero le importó jamás. Finalmente, después de 2 audiencias preliminares donde mis pruebas se seguían acumulando y su historia pulida se volvía más difícil de defender, su abogado se puso en contacto en privado. El caso legal en sí era débil. Ambos lo sabíamos. Pero la exposición lo estaba matando profesionalmente. Sus colegas estaban haciendo preguntas. El hospital donde trabajaba había visto las capturas de mi publicación comunitaria. Su nuevo círculo social estaba observando. Su abogado planteó un acuerdo, un reembolso parcial a cambio de que yo firmara un acuerdo de confidencialidad y bajara cualquier publicación pública. No porque yo fuera a ganar definitivamente en la corte, sino porque el costo de pelear públicamente era más alto que el dinero. No fue cada centavo. No lo suficiente para recuperar los años. No lo suficiente para recuperar mi salud, ni mis 20, ni la pulsera de mi abuela. Pero era lo suficiente para que importara. Lo suficiente para saldar las deudas más feas y que dejaran de llamar los cobradores. Acepté el trato después de discutir conmigo misma durante 3 noches. Una parte de mí quería seguir peleando por principio. Otra parte de mí sabía que el principio no paga la luz. Ganó la supervivencia. La supervivencia a menudo tiene que ganar. Como 6 semanas después de que se firmó el acuerdo, el primer pago cayó en mi cuenta un jueves mientras yo estaba en mi descanso detrás de la tienda de descuentos, sentada en una caja de leche boca abajo junto a una puerta de entregas que nunca cerraba bien. Revisé el saldo 3 veces porque no creía lo que veía. Luego lloré en una servilleta de papel y tuve que regresar a trabajar fingiendo que las velas de temporada seguían siendo lo más importante en mi vida emocional. Usé ese pago exactamente como se hacen los sueños glamurosos. Me puse al corriente con la renta, pagué el peor préstamo y compré el mandado sin hacer cuentas con la calculadora en el pasillo por primera vez en meses. También me compré unas plantillas decentes porque mis pies llevaban años pidiendo clemencia y, al parecer, yo había decidido que el martirio era una personalidad. El dinero no arregló la parte emocional. Arregló la parte de la emergencia, que no es lo mismo, pero sigue siendo sagrado a su manera. Cuando el pánico por sobrevivir se calma aunque sea un poco, el duelo se vuelve más ruidoso. Empecé a dormir mal, luego a dormir demasiado en mis días libres, luego a enojarme de forma rara con los comerciales, las canciones, hombres al azar con uniformes de hospital, mujeres con anillos de compromiso, el café barato de canela, con todo. Me sentía humillada de nuevo cada vez que alguien decía, «Al menos recuperaste algo», porque sí, técnicamente era cierto. Pero qué premio de consolidación tan triste. Felicidades por recuperar una fracción de los gastos del hombre que usó tu devoción como andamio. Aún así, las cosas cambiaron. Pude dejar un trabajo. Solo uno al principio, pero incluso eso se sintió irreal. Dejé de limpiar oficinas por la noche, lo cual me hizo llorar la última vez que entregué mi llave del cuarto de limpieza. No porque amara el trabajo, obviamente, sino porque mi cuerpo se había adaptado tan completamente al agotamiento constante que la idea de terminar con una capa de eso se sentía sospechosa. No sabía quién era después de años de medir mi valor por cuánto podía cargar. El agotamiento había sido mi identidad por tanto tiempo que el descanso se sentía como propiedad robada. Nolan me lo había prometido una vez como una recompensa futura. Al final tuve que arrebatarle una versión pobre a base de papeleo legal y coraje. También empecé a notar qué tan profundo era el daño más allá de él. Todo el asunto con Nolan se había enganchado con heridas más viejas que nunca le había puesto nombre. Mi madre amando a quien fuera más fácil. Mi hermana flotando por la vida a base de encanto mientras yo me convertía en la responsable por default. El hábito familiar de tratar mi esfuerzo como parte del ambiente,
Siempre ahí, nunca especial. Definitivamente, no algo que requiriera un pago de vuelta. Nolan no inventó mi debilidad. La reconoció. Se metió en un papel para el cual mi infancia prácticamente lo había entrenado. Una vez que vi eso, me sentí tanto más sabia como más furiosa. Que te use una persona es horrible. Darte cuenta de que la mitad de tus reflejos emocionales fueron entrenados para que fueras fácil de usar es peor. El centro comunitario ofrecía un grupo de apoyo para mujeres que lidiaban con abuso financiero y relaciones de control, y me metí aunque casi me rajo la primera noche. Pensaba que tal vez yo no pertenecía ahí porque Nolan nunca me había pegado, nunca me había gritado de esa forma que hace que las paredes tiemblen, nunca controló lo que me ponía ni a quién veía en esa versión de villano de caricatura que la gente reconoce al instante. Pero una vez que las mujeres empezaron a hablar, escuché el patrón en todos lados. La minimización, las promesas, la dependencia disfrazada de trabajo en equipo, la forma en que tu esfuerzo se vuelve invisible en el momento en que pides que cuente. Me senté ahí apretando una taza de café malo, escuchando a desconocidas contarme pedazos de mi propia vida en diferentes acentos, y sentí que algo en mí se soltaba. No que sanara, solo que se soltaba lo suficiente para respirar. Esa fue la etapa de mi vida en la que me volví menos romántica con el aguantar. Siempre había tratado el quedarme como una prueba de carácter. Trabajar más duro como prueba de amor. Entender más como prueba de madurez. ¡Qué gran estafa! A veces quedarse es solo quedarse. Había construido toda una identidad alrededor de aguantar cosas que deberían haberme hecho salir corriendo. Estos no fueron descubrimientos elegantes. Llegaron de forma ruda y práctica, como suelen llegar las lecciones de verdad. Dejé de contestarle las llamadas a mi madre por un tiempo. Luego finalmente contesté solo para decirle que ya no iba a ser la responsable por default. Mi hermana me mandó un mensaje largo meses después pidiendo que nos reconectáramos, y la dejé en visto. No para siempre tal vez, pero por ahora sí. Como 3 años después de que todo se desmoronó, terminé un programa de certificación de medio tiempo en administración de oficinas, y me contrataron en un hospital comunitario en un puesto de programación de citas con horarios fijos y prestaciones. Me mudé a un departamento más chico con mejor luz y cajones que sí se abren, lo cual se siente bien. Un tiempo después, un hombre de otro departamento me pidió ir por un café una tarde, y lo hice pagar su mitad. Se rió. Nos tomamos las cosas con calma. Yo no necesitaba un rescate. Necesitaba congruencia. El último pago de Nolan llegó sin ningún mensaje. Qué bueno. Para entonces ya no quería una disculpa. Quería que mi vida dejara de sonar como su biografía. Lo que obtuve fue más silencioso y mejor. Recuperé mi nombre. Pude dejar de confundir el amor con desaparecer. Pude sentarme en mi cocina después del trabajo, comer una cena que podía saborear y entender que la paz no es dramática, pero es honesta. Y después de todo, con que fuera honesta me bastaba.